Entonces, voy a repetir cuáles son los ejercicios con los cuales les voy a pedir a ustedes, les voy a dar unos minutos para que los trabajen, se metan un poco, si los terminan fantástico y si no alcanzan no importa, los vemos en conjunto. El número 2, letra D, el 3, para que los vayan marcando o anotando, el número 3, el número 4 y el número 7C. 7C. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, tienen exactamente, a ver, ya, bien. Entonces, este es un ejercicio de regla de la cadena, ¿ya? Que incluso lo vimos juntos. Entonces, para resolver este ejercicio, bueno, lo primero es hacer un diagrama de árbol que represente la situación, ¿de acuerdo? Entonces, primero, se supone que tenemos f que está en función de x e y, tenemos la función f está en función de el x y está en función del y, o z, digamos, podemos llamarlo z, en función de x e y x está en función de t, de la variable t y de la variable s. Y el y está en función de la variable t y de la variable s, ¿no es cierto? Y recordemos que a cada uno de estos caminitos nosotros le poníamos nombre. Este es, vamos a llamarle mejor, perdón, se me estaba borrando. Vamos a llamarle a esta función, mejor le vamos a llamar z, ¿de acuerdo? Vamos a llamar z a la función, ¿ok? Entonces, vamos a nombrar, este es de z a de x, este es de x a de t, ¿no es cierto? Y este es de x a de s. Este caminito es de z a de y, y este es de y a de t, y de i a de s. Y nosotros ya habíamos visto, lo habíamos visto ya, que cada vez que una función esté en función de más de una variable, las derivadas son derivadas parciales. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Tenemos que encontrar de z a de t y de z a de s, ¿no es cierto? Entonces, de z a de t, en el fondo la pregunta es, ¿cuáles son todos los caminos posibles para llegar desde z hasta t? Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a de z de x, que sería este camino, multiplicado por el otro camino, por dx a dt, que sería esta línea de aquí a acá, y la otra forma es de aquí hasta acá, ¿no es cierto? Más de z a di por di a dt, ¿de acuerdo? Y después de z a ds sería este camino, o este otro camino, por eso es una suma, cuando es uno es una suma. Entonces nos va a quedar de z a dx por la derivada de x respecto de s, más de z a de y por la derivada de y respecto de s. O sea, yéndonos por este otro camino. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que sacar todas las derivadas correspondientes, todas las derivadas parciales, para después simplemente reemplazar acá. ¿Ok? Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener de z a dx, la derivada de z respecto de x, y tenemos que sacar la derivada de z respecto de y, ¿cierto? Esto es z, esta es la función z o la función f. Aquí también podríamos haberle puesto de f a de x o de f a de y, pero yo lo llamé z, ¿ya? Y aquí una f, da exactamente lo mismo. Entonces, la derivada de z o de f respecto de x va a ser la derivada del arco tangente de y partido por x respecto de x. Eso significa que en este caso nuestra variable es x. Lo de arriba es una constante, ¿no es cierto? Entonces va a ser la derivada del arco tangente de algo, acordémonos que es 1 partido por 1 más el algo al cuadrado, multiplicado por la derivada del algo respecto de x. Fíjense que el algo, aquí abajito, es lo mismo que tengamos y por x a la menos 1, ¿no es cierto? Si nosotros derivamos esto respecto de la variable x, nos quedaría el menos 1 pasar para adelante,
menos 1, ¿cierto? Esto es la derivada respecto a la variable x de esta expresión, que es lo mismo que tengamos esto, ¿ok? Entonces, si ordenamos un poquito, nos va a quedar menos y partido por x al cuadrado multiplicado por 1 más y cuadrado partido por x cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Y eso, si simplificamos un poco, nos queda x cuadrado más y cuadrado. Ya, esto que está acá corresponde a la derivada de z respecto de x. La derivada de z respecto de y, misma cosa, es la derivada de esto. La derivada de un arco tangente es 1 partido por 1 más el algo al cuadrado, pero ahora por la derivada del argumento respecto de la variable y. ¿Cuál es la derivada de este argumento respecto de la variable y? X a la menos 1, ¿no es cierto? O sea, que esto va a ser igual a 1 partido por x más y al cuadrado partido por x. Porque en el fondo multiplicamos por 1 partido por x todo lo que está en el denominador. 1 partido por x, o sea, sería x por esto y x por esto, y nos da esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, estimados? A ver. Ya. Gracias, Rocío. Ya. Continuamos entonces. Estos ejercicios son súper largos. Ya, entonces estamos de acuerdo con dz de x y dz de y. Entonces ahora vamos a sacar, ya que ya usamos el árbol, lo vamos a borrar, ¿ok? Para tener más espacio. Ya, entonces. Lápiz azul para que no se vea. Y ahora necesitamos de x a dt. De acá vamos a sacar la derivada de x respecto de t y la derivada de x respecto de s, para después llegar y reemplazarlas, ¿ok? Ya. Y, bueno, ¿cuánto es la derivada de x respecto de t? Sería coseno de s, ¿cierto? Y la derivada de x respecto de s sería la t multiplicado por la derivada de coseno de s. La derivada de coseno de s es, la derivada de coseno es menos seno, sería menos t por seno de s, ¿ok? Y ahora vamos a sacar acá arriba la derivada de y respecto de t y la derivada de y respecto de s. La derivada de y respecto de t sería seno de s, y la derivada de y respecto de s, la derivada de seno es coseno, va a ser t coseno de s. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con todas estas cosas? Simplemente después tomar y reemplazar acá, lo voy a hacer con el lápiz rojo, que eso les voy a pedir que lo reemplacen ustedes después. De z de x, en vez de poner este z de x, ponemos lo que encontramos acá, que es esto que está acá, ¿cierto? Tomamos esto y lo reemplazamos acá. De x a dt, esto que está acá, lo reemplazamos acá, más de z de i, que es esto, lo ponemos acá, por de i a dt, y de i a dt es seno de s y lo reemplazamos acá. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes quieren, pueden dejar todo en función de t y de s, que es lo ideal. O sea, por ejemplo, acá, una vez que ustedes han hecho los reemplazos acá, en vez del i, que va a aparecer acá, ustedes ponen t por seno de s, t por seno de s. Y en vez del x, ponen t por coseno de s, al cuadrado, más el i al cuadrado, que sería t cuadrado por seno cuadrado de s. Si ustedes se fijan, cuando ustedes hacen los reemplazos en función de las últimas variables que aparecen, que son t y s, se van a ir simplificando un montón de cosas, ¿de acuerdo?
¿Por qué? Porque aquí abajo, por ejemplo, fíjense qué cosa sería x al cuadrado. Va a ser t cuadrado coseno cuadrado de s, más el y cuadrado. ¿Pero qué cosa es y cuadrado? Es t cuadrado por seno cuadrado de s. Por lo tanto, esto en el fondo no es otra cosa más que un t al cuadrado. Entonces arriba les dice menos i, o sea, va a ser menos t por seno de s partido por t cuadrado. O sea que al final, esta expresión, que es de z de x, que es la expresión que ustedes van a reemplazar acá, no es otra cosa más que seno de s partido por, menos seno de s partido por t, al simplificar. ¿Se fijan? Entonces, dejen todo en función de t y s. Aquí lo único que queda por hacer, estimados, es que ustedes hagan los reemplazos correspondientes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta para poder borrar este ejercicio? Obviamente este ejercicio, insisto, ustedes tienen que terminarlo. Tienen que terminarlo haciendo todos los reemplazos de las derivadas correspondientes. Y dejándolo, ojalá al final, en función de t y s. ¿No hay ninguna pregunta? ¿No? ¿Seguros? Muy bien, ¿desde dónde quedamos? Pero bueno, en el ejercicio 3 tenemos z está en función de x e y, una función f que desconocemos, x está en función de u y b, y está en función de u y b. Y se nos pide probar que esta expresión es igual a esta otra. Entonces, primero hacemos nuestro arbolito que representa la situación planteada, z está en función de x e y, x está en función de u y b, y está en función de u y b. Entonces, vamos a hacer la demostración comenzando de este lado y tratando de llegar al otro lado, ¿de acuerdo? Entonces empezamos a ver qué cosa es de z de u, que corresponde a esta expresión, más de z de b, que correspondería a esto que está acá, que es lo que ya hemos explicado varias veces, que es todos los caminos de z a de u, son todos los caminos posibles a partir de los cuales de z llegamos a u, que sería este o este otro, que está escrito acá, y después más todos los caminos posibles para llegar de z hasta b, que sería este o este otro, ¿de acuerdo? Que aparecen acá. Y después empezamos a reemplazar las derivadas que podemos sacar, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan acá, nos quedó esta expresión sumada con esta, que claramente esto es una suma por su diferencia, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y eso a qué es igual? Bueno. Esto es una suma por su diferencia. Se fijan que este se repite y este cambia de signo. Entonces simplemente esto va a ser igual a dz de x al cuadrado menos dz a de y al cuadrado, que era exactamente lo que nosotros queríamos probar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, la demostración estaría lista. ¿Ya está? Profe, luego puedo mostrar el desarrollo anterior. Ah, Rocío, es que lo borré, ¿no? No lo voy a poder mostrar. Va, la Rocío me dice en privado y yo le estoy diciendo a todo el mundo. Está borrado. Bueno, lo siento. Lo siento, lo que pasa es que tengo la costumbre de ir borrando las pizarras y no las debería borrar. Yo debería abrir una nueva pizarra como es lo que voy a comenzar a hacer ahora. ¿Ya? Pero lo que hicimos recién, borré la pizarra. No tengo pizarra guardada. ¿Ya? Entonces ahora, por ejemplo, voy a abrir una nueva pizarra para el siguiente ejercicio. Entonces no me va a pasar lo que pasó. En todo caso, Rocío, la única como solución que le puedo dar es que espere que suba, yo creo que en la tardecita voy a subir los videos. ¿Ya? Porfi. Ya. Entonces, vamos a ver ahora el problema 4. Lo siento, pero se me olvida que puedo ir abriendo ventanas, pizarras, distintas pizarras, y borro. Como que tengo en la mente la idea de que esto es una pizarra verdadera. Ya, el problema número 4. El problema número 4 dice, si u es igual a f de x, y. El problema número 4 es similar al problema que acabamos de hacer. Así que solamente les voy a dar como las reseñas porque no aporta mucho, no hay una diferencia importante. Es casi igualito en 3 en realidad, una mala elección. Y dice probar
demostrar que así que les voy a dar como la idea nomás, porque, insisto, es idéntico al número 3. De U, perdón, derivada de U respecto de X al cuadrado más la derivada de U respecto de I al cuadrado es igual a la derivada de U respecto de R al cuadrado más 1 partido por R al cuadrado por la derivada de U respecto de teta. A ver, voy a dejar hecho el árbol. El árbol es U está en función de X e Y. X está en función de R y de teta. Y está en función también de R y de teta. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde nos conviene partir? Fíjense que siempre tienen que partir del lado donde aparecen las derivadas parciales desde comienzo a fin, ¿me entienden? O sea, porque si ustedes parten de acá, de U a de X, ustedes no saben lo que es de U a de X, no lo pueden saber, no lo podemos determinar porque la función f es una función f desconocida, por lo tanto, no les conviene partir de acá. O sea, la demostración parten del lado de acá. De U a de, de U a de R al cuadrado de U a de R al cuadrado más 1 partido por R cuadrado por de U a de teta de U a de teta. ¿Ese está al cuadrado o está solito? Déjenme mirar la... está al cuadrado. Está al cuadrado. Ese es un cuadrado. Ese es un cuadrado. ¿Ok? Entonces ustedes parten de acá, por ejemplo, sacando de U a de R. Entonces, ¿qué van a sacar como de U a de R? Va a ser de U a de X por de X a de R más de U a de I por de I a de R. ¿Se fijan? Y eso les va a quedar acá adentro. Las derivadas de X y de Y respecto de R y de teta, ustedes las pueden sacar de acá. ¿De acuerdo? Y hacen el desarrollo y van a llegar al otro lado. ¿Se fijan que es similar al que hicimos recién el número 3? Por eso prefiero no seguirlo trabajando. A menos de que alguien diga, no, profesora, que yo no entendí el 3, necesito que hagamos no sé qué. Lo hago. Pero, ¿es esa la situación? ¿Alguien prefiere que lo hagamos o podemos pasar a derivada implícita? ¿Hacemos derivada implícita? ¿Les parece? Ya. Voy a abrir otra pizarra. Ustedes no me responden. No respondo sola. Ya, sigamos. El siguiente problema es el problema número 7C. Que no me acuerdo cómo era ese problema. A ver, déjenme abrir la pantalla. Ya, entonces, estos son los problemas que vamos a resolver de derivación implícita. ¿Ya? Este problema, considerando esta otra, se supone que estas son dos funciones que tienen que llevarse a la forma f de x, y, z igual a 0, donde z es la tercera componente, es una función, una f de x, y que desconocemos. Entonces se nos pide determinar de z de x y de z de y. Bueno, entonces, recuerdo de la materia de derivación implícita es que ustedes dado una f de x, y, z igual a 0, donde el z es una función f chica de x, y igual a 0, el de z a de x va a ser igual, por fórmula, a menos f sub x, o sea, la derivada parcial de la f grande respecto de x, partido por f sub z, y de z a de y es igual a menos f sub i partido por f sub z. ¿De acuerdo? Estas que están acá son fórmulas que ustedes deben conocer a priori. O sea, que se las conocieron, no sé, la semana antepasada, cuando vieron derivación implícita. ¿Ok? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, teniendo eso presente, ahora vamos a atacar el problema que se nos pide, ¿ya? Entonces, se supone, vamos a hacer
el C, y después yo les voy a pedir que ustedes hagan el D y lo revisamos, ¿ok? Entonces, en el C, fíjense que nos da una expresión igual a esto. Uno debe tener, estimados, la expresión de la forma f de x, y, z igual a 0. Por lo tanto, ustedes tienen que pasar todo esto para el otro lado para identificar cuál es la función f grande. ¿De acuerdo? Y esta que está acá corresponde a la f grande de x, y, z. ¿De acuerdo? Ya, entonces, para encontrar estas necesitamos las derivadas parciales de esta f grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacarlas nomás. Entonces, la derivada parcial de la f grande respecto, perdón, vamos a escribir primero la notación que estamos usando. F sub x corresponde a la derivada parcial de la f grande respecto de la variable x, ¿cierto? Y en este caso particular va a ser igual a la derivada de todo esto respecto de x, que en este caso es solo 1, ¿no es cierto? Porque no hay nada más donde aparezca la variable x. Y después vamos a sacar la f sub i, que sería la derivada parcial de todo esto respecto a la variable y, en este caso es solamente 3. Y después sacamos el f sub z, que sería 0,02 menos la derivada del logaritmo natural de z, que sería 1 partido por z. ¿De acuerdo? Por lo tanto, teniendo esto presente, de z de x va a ser igual, lo vamos a escribir acá, para aprovechar el espacio, va a ser igual a menos f sub x, o sea, menos 1, partido por fz, que sería 2 menos 1 partido por z. Bueno, y eso lo podríamos simplificar. Al darlo vuelta nos queda menos z partido por 2z menos 1. ¿De acuerdo? Y eso que está ahí es de z de x. ¿Ok? ¿Qué cosa es de z de y? De z de y va a ser igual. Menos fi, o sea, menos 3 partido por fz. Y de la misma forma nos va a quedar menos 3z partido por 2z menos 1. Y eso sería la derivada de z respecto de y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y eso es todo. Eso es todo el ejercicio C. Entonces ahora les voy a pedir a ustedes que resuelvan el ejercicio D para que lo revisemos, y eso sería más o menos. Bueno, ahí vamos a mirar otros ejercicios más de la guía. Les voy a dar 5 minutitos para que resuelvan el D. ¿Estamos? ¿Ya? Bien. Entonces, sacamos la fx y la fi y la fz, ¿cierto? ¿Ya? Fx va a ser igual a coseno de x más y por la derivada de lo de adentro, que es un 1, más coseno de x más z por la derivada de lo de adentro, que es un 1, ¿cierto? Menos la derivada de 5 respecto a x, que es un 0. Esto sería f sub x, ¿ya? ¿Qué cosa sería? A ver, hay una fórmula trigonométrica que relaciona cuando uno tiene un coseno de alfa más coseno de beta. Si no me equivoco, eso es el doble de un coseno, no me acuerdo la fórmula directamente, a ver, revisémosla, para ver. Tenemos que coseno de alfa más coseno de beta es 2 veces el coseno de alfa más beta partido por 2, y esto multiplicado por el coseno de alfa menos beta partido por 2. Esta es una fórmula, obviamente, una fórmula del pasado, ya, pero igual la pueden encontrar en cualquier lugar, cualquier parte de internet. ¿Por qué pensé en usar esta fórmula? Porque a lo mejor esto se simplifica un poquito. Veamos si lo podemos simplificar, ¿ya? Porque de repente, en este caso particular, se nos está pidiendo encontrar de z de x y de z de y, pero a veces podría aparecer de z de x o de z de y dentro de una expresión que hay que hacer algún tipo de demostración. Entonces, en ese escenario es conveniente que uno sea capaz de reducir al máximo o escribirlo de manera más sencilla las derivadas que nos están apareciendo,
¿ok? Entonces, por eso vamos a usar acá esta fórmula de coseno de alfa más coseno de beta, ¿ok? Entonces, esto va a ser igual a 2 por el coseno, dice suma y divida por 2. Si tomamos este, más este y dividido por 2, nos va a dar 2x más y más z dividido en 2, ¿cierto? Multiplicado por coseno, se ve más feo en todo caso, así que podemos echar pie atrás de todas maneras. Alfa menos beta partido por 2, o sea, x más y menos x menos z sería y menos z partido por 2. ¿Se ve más sencillo? Definitivamente no. Así que vamos a echar pie atrás simplemente y vamos a dejarlo tal como estaba, porque en realidad no se simplifica nada. No queda más reducido. Así que mala idea. Así que vamos a borrar hasta la fórmula. Entonces, vamos a seguir. ¿Cuál sería el f sub i? El f sub i va a ser la derivada de todo esto respecto de i, ¿no es cierto? La derivada del seno, que es el coseno de x más y, por la derivada de lo de adentro, pero lo de adentro es x más y, por lo tanto es un 1 su derivada respecto de y, más la derivada del seno, que es coseno de y más z, por la derivada de lo de adentro respecto de y, que es un 1, ¿cierto? Más la derivada de esto respecto de y, pero esto no tiene y, por lo tanto es 0, menos la derivada del 5 respecto de y, que obviamente también es 0. Por lo tanto, esto es f sub i. ¿Y qué cosa es f sub z? Va a ser derivada de esto respecto de z, que es 0, más la derivada de esto respecto de z, que es coseno de i más z, por la derivada de lo de adentro respecto de z, que es un 1, más la derivada de esto respecto de z, que es coseno de x más z, por la derivada de lo de adentro respecto de z, que es un 1, menos la derivada del 5, que es un 0. ¿De acuerdo? Entonces, voy a borrar acá, voy a borrar todo esto. ¿Cómo nos van a quedar entonces de z de x y de z a de y? Oh. Nos va a quedar entonces que de z a de x en este caso va a ser menos fx, o sea, menos coseno de x más y menos coseno de... me va a faltar espacio. Ya, voy a escribirlo aparte. Entonces, acá, implica. Ya, ya, ahora sí. Entonces, de z a de x va a ser igual a menos fx, o sea, menos fx va a ser menos coseno de x más y menos coseno de x más z partido por fz, que es coseno de y más z más coseno de x más z. ¿Ya? Y obviamente que no podemos simplificar nada, porque arriba hay una suma que son dos términos, acá abajo hay otra suma distinta, no podemos simplificar absolutamente nada, y claramente estos dos por ningún motivo los vayan a simplificar, porque no está factorizando el coseno de x más z, no está factorizando toda la expresión de arriba, y este coseno tampoco está factorizando toda la expresión de abajo, por lo tanto, eso es de z de x. ¿Qué cosa es de z a de y? De z de y va a ser menos coseno de x más y menos coseno de y más z partido por lo mismo, ¿cierto? Por el fz. Coseno de y más z más coseno de x más z. Y eso es todo. Tenemos de z de x y tenemos de z, perdón, de z de x y de z de y. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, ninguna. Ya, gracias. Ya, entonces el problema 10 se nos entrega esta función f grande de x, y, z igual a 0. Acuérdense que siempre tiene que ser igual a 0 para identificar la f grande, donde z está en función de x e y. Y se pregunta si las derivadas parciales de orden 2, o sea, de 2z de x cuadrado menos de 2z de y cuadrado, es lo mismo que de 2z a de x a de y, ¿ya?
Entonces, primero sacamos las derivadas parciales correspondientes a fx, fy y fz, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a tener? La derivada parcial de esto respecto de x es 1, la derivada parcial respecto de y es menos 1, y respecto de z es 3z² más 1, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, a partir de acá, ¿qué vamos a tener? Que la derivada de z respecto de x, que habíamos dicho que era menos fx partido por fz, ¿estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí. Bien, de acuerdo. Entonces, menos fx partido por fz y de z a de i va a ser igual a menos fi partido por fz. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que esto de z a de x va a ser igual a menos fx, que sería menos 1, partido por fz, que es 3z² más 1, ¿cierto? ¿Sí? Y tenemos que de z a de i va a ser igual a menos fi, o sea 1 en este caso, ¿cierto? Porque menos menos 1 partido por fz, que es 3z² más 1. ¿Ok? Bien. Ahora, fíjense que en el caso particular, eh, acá, por ejemplo, vamos a ver a qué es igual esto que está acá. ¿Ya? Entonces voy a cambiar de color. Vamos a tener, ¿qué cosa es? Ahora, bueno, vamos a sacar esta. ¿Qué es de 2z de x²? Por definición, sabemos que de 2z a de x² es la derivada respecto de x, ¿de qué cosa? De la derivada de z respecto de x, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué es la derivada respecto de x de dz de x? Va a ser igual a la derivada de esto respecto de la variable x, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de esto respecto de x? Va a ser, ¿esto qué cosa es? Esto es un cociente, ¿cierto? Entonces va a ser lo de abajo al cuadrado. Vamos a sacar esta y estas otras dos se las voy a dejar de tarea a ustedes, ¿de acuerdo? Y de todas maneras el próximo martes, si hay alguna duda, la podemos discutir en conjunto, ¿ya está? Entonces, de z de x, es la derivada respecto de x de dz de x. Entonces va a ser esto que está acá al cuadrado. La derivada de lo de arriba respecto de x es 0, ¿no es cierto? Va a ser 0 por lo de abajo. Menos la derivada de lo de abajo respecto de x por lo de arriba, ¿sí? Ojo, que estamos pensando en derivadas parciales, por lo tanto, ¿cuál es la derivada parcial respecto de x de esto que está abajo? Va a ser la derivada parcial de esto respecto de x más la derivada parcial respecto de x. Acuérdense que esto no es 0, la derivada de z respecto a x, porque z es una función de x e y, es un corchito que contiene x, por lo tanto, va a ser lo de abajo al cuadrado, la derivada de lo de arriba, que es 0 por lo de abajo, menos la derivada respecto de la variable x de esto que está acá abajo por lo de arriba, ¿cierto? La derivada de lo de arriba por lo de abajo, menos la derivada de lo de abajo por lo de arriba. O sea, aquí hay un menos. Y esto va a ser igual, menos por menos nos da más, entonces va a ser 3 por 2z por la derivada de z respecto de x. ¿Están de acuerdo con eso, chicos? ¿Sí o no? Un cociente. Vuelvo a insistir, es la derivada de este cociente, es la derivada de lo de arriba por lo de abajo, menos la derivada de lo de abajo por lo de arriba, partido por lo de abajo al cuadrado. Pero acuérdense que cuando deriven z respecto a la variable x, z está en función de x e y. Por lo tanto, esto no es 0, ¿de acuerdo? Es la derivada parcial respecto de x de esta expresión, que va a ser igual, cuando nos tenemos que meter a derivar z respecto de x, 2 por 3, por eso nos queda 6 por z por dz de x. Voy a seguir, voy a borrar un poquito acá.
Voy a borrar el inicio también. ¿Ya? Por lo tanto, nos va a quedar que de 2z a de x cuadrado es igual a 6z por dz de x. ¿Qué cosa es dz de x? Esto que está acá. Esto que está acá, lo ponemos acá. Y partido por 3z cuadrado más 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, esto es esto que está acá, que es lo que correspondería poner acá. ¿De acuerdo? Entonces nos va a quedar esto, va a ser igual. 6z por esto nos va a quedar menos 6z partido por 3z cuadrado más 1. Y esto está partido por 3z cuadrado más 1 al cuadrado. Voy a borrar aquí. ¿Ya? Y por lo tanto esto va a ser igual a menos 6z partido por 3z cuadrado más 1 al cubo. ¿De acuerdo? Y esto corresponde a de 2z de x cuadrado. Entonces, ¿qué les queda sacar a ustedes? De 2z a de y cuadrado y después sacar de z a de x a de y. ¿De acuerdo? Acuérdense que de 2z a de x a de y es la derivada respecto de x de la derivada de z respecto de y. Toman de z de y que ya lo tenemos y lo derivan respecto a la variable x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y listo. Ahí lo dejamos. Como les digo, hagan la otra parte de forma tal de que si surge alguna duda, me la puedan preguntar la próxima clase o... Sí, la próxima clase, el próximo martes. ¿Ya está? Ya, listo.